Saludos amigos del Listín Diario, vamos a la segunda versión de esta sesión de semanal que hemos denominado Camino a Cooperstown con David Ortiz con Big Papi. En el día de hoy pues invitamos a varios periodistas externos, especialmente pues a Kevin Cabral, periodista dominicano, destacadísimo, y también a Daniel Reyes de la ciudad de Nueva York. Del Listín Diario, pues Héctor J. Cruz, con ustedes, y también Saulo Mota y a Javier Flores. Buenas a todos y un placer tenerlos por aquí, naturalmente agradeciendo que hayan aceptado la invitación. Voy a empezar con Kevin Cabral, saludándolo. Desde luego, pues, luego de la salud protocolar y eso. Kevin, ¿qué tú recuerdas de los inicios de David Ortiz, de principio de su carrera, especialmente cuando firmó, luego de firmar con los Marineros de Seattle, cosa que mucha gente o ha olvidado, no lo sabe, y más o menos en esos primeros años de él como jugador de Seattle, de Liga Menor y también de Minnesota? ¿Qué cosa podemos resaltar? Buenas noches, Héctor. Muy agradecido de esta invitación. De verdad que es un placer compartir contigo y con los demás compañeros. Mira, yo recuerdo muy bien por el año, te diría 94, 95, cuando en las entradas finales de los partidos de la Liga Dominicana, con cierta frecuencia, los Leones del Escogido hacían un reemplazo defensivo en primera base y traían a jugar a un jovencito llamado David Arias, que era como se conocía David en ese momento, recién firmado por Pintacora de los Santos para los Marineros de Seattle. Así comenzó David en la Liga Dominicana, jugando primera base en las entradas finales, que es paradójico porque después se destacó más por ser bateador designado y no jugar defensa. Y bueno, desde ese momento uno comenzó a darle seguimiento y la verdad es que David no tomó mucho tiempo para comenzar a batear en ligas menores. Y recuerdo una temporada que tuvo a nivel de clase A en Wisconsin, por ahí por el año 1996, que ya se podría decir que lo catapultó como prospecto, y fue esa actuación que le permitió recibir más juego aquí con los Leones del Escogido. Él ya por esos años se estableció como una fuerza a ser tomada en cuenta en la Liga Dominicana. Creo que ahí vimos las primeras señales de ese bateador del clutch que luego hizo cosas históricas en grandes ligas, porque no fueron una ni dos veces que lo vimos conectar batazos importantes para los Leones del Escogido. Y hablando de inicios, que yo no sé si llevarlo prácticamente hasta que él llegó a Boston, así eso es lo que recuerdo. Después vino el cambio que lo lleva a los Mellizos de Minnesota, donde no tenía una buena relación con el manager Tom Kelly, que es algo que él mismo explica en su autobiografía. Y el hecho de que los Mellizos querían cambiarlo como bateador, querían hacerlo un bateador de todo el terreno, de un hombre que hacía mucho swing, como dicen, de adentro hacia afuera la pelota. Y ese no era David Ortiz, esa es la realidad. Y aquí en la Liga Dominicana sí lo veíamos como a él le gustaba batear, y todos sabemos lo que hizo en esos años. Yo te diría que entre 1997 y 2002, 2003, por ahí, con los Leones del Escogido, hasta que pasa a Boston y se transforma su carrera. Pero eso es lo que recuerdo así. David Arias primero, el jovencito espigado que entraba a jugar defensa en las entradas finales y que paulatinamente comenzó a recibir oportunidad con el equipo de los Leones del Escogido a medida que su estatus como prospecto fue mejorando en los Estados Unidos. Y vamos a aclarar que las notas históricas de él dicen que cuando se produjo el cambio de él, de Seattle a Minnesota, en 1997, lo primero que le hizo en Minnesota fue que por favor le cambiaran el nombre públicamente, ¿verdad? Oficialmente, y le pusieran David Ortiz, porque hasta ese instante era David Arias. Y entonces tú mencionas también, Kevin, el asunto de su actuación aquí con el Escogido. Era un tiempo que el Escogido obviamente no ganaba nunca, ¿verdad? Pero él era seleccionado como refuerzo para la Serie del Caribe, y muchos recordarán lo que hizo en la Serie del Caribe. Abúndame un poquito sobre eso antes de pasar a los otros muchachos. Claro que sí, y a mí me tocó vivir de cerca
dos de esas participaciones porque reforzó a las Águilas Ibaeñas en eventos que pudimos asistir. Claro, el momento cumbre de la carrera de David en Serie del Caribe ocurre en Puerto Rico en 1999 con los Tigres del Licey, con aquel famoso doble que definió el juego decisivo contra el equipo de Mayagüez de Puerto Rico, que le dio a los Tigres del Licey de República Dominicana esa serie de 1999. Pero te puedo decir que recuerdo, por ejemplo, en el 2001 en Culiacán, David acompañó a las Águilas a esa Serie del Caribe. Las Águilas salen perdiendo sus dos primeros partidos y recuerdo conversar con David antes del juego 3 y notar la confianza que él tenía en que el equipo iba a ser capaz de rebotar. Y yo creo que fue algo que muchos jugadores, Miguel Tejada, Tony Batista, sentían lo mismo en ese equipo. Y claro, David hizo una contribución decisiva, y ni hablar de 2003 en Carolina, Puerto Rico, en el estadio Roberto Clemente Walker, cuando repartió muchísimos batazos. Fue en esos dos juegos que se le ganaron a Puerto Rico los últimos 2 días, el juego para empatar la serie y el de ganarla. Su actuación fue decisiva en lo que resultó ser en gran medida su despedida de la Serie del Caribe, y aunque jugó brevemente después con los Leones del Escogido, realmente ese fue el último año que lo vimos a tiempo completo, porque ya ahí en ese momento, en 2003, estaba firmado por Boston, y de ahí en adelante su carrera se transformó en lo que conocemos hoy en día, una carrera de Salón de la Fama. Pero realmente fueron actuaciones históricas para República Dominicana en la Serie del Caribe, aunque nunca pudo jugar con su equipo en la Liga Dominicana, que eran los Leones del Escogido. Ok, en Serie del Caribe, así es. Vamos a saludar a Daniel Reyes, la comunidad beisbolera, la comunidad deportiva de Nueva York y de Dominicana la conoce por el apodo de Quemadito Reyes, ¿verdad? ¿Está bien así, Daniel? ¿Está bien dicho el término? Daniel. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, se escuchamos. ¿Me escucha? Sí, yo decía que la comunidad deportiva te conoce mucho por Quemadito Reyes, ¿no? Una persona muy popular en la ciudad de Nueva York, deportivamente hablando. Sí, sí, buenas noches a todos. Muchas personas no me conocen por el primer nombre, Daniel, sino la mayoría por el Quemadito Reyes. Sí. Pero sí, ya estamos aquí, tú sabes, desde casi 43 años en la ciudad de Nueva York. Y desde que llegué, tú sabes, fue haciendo deporte para la comunidad, y el cual jugué bastante béisbol. Y me mantengo jugando el softball. Ok, una pregunta. Tú dices 43 años, eso quiere decir que saliste de Santo Domingo desde principios de los 80, ¿no? Y entonces, yo te pregunto, tú has estado, desde que llegó David Ortiz al escenario de las Grandes Ligas, tú has estado cerca de él, entrevistándolo, compartiendo, conoces bien los inicios de él con Minnesota y luego naturalmente con Boston. Sí, sí, desde los inicios. Mira, si recuerdan cuando David una vez se fracturó una muñeca, cuando estaba con Minnesota, David se pasaba los juegos de softball que tenemos en la liga, iba constantemente porque duró un tiempo recuperándose aquí en Nueva York, y yo me quedé muchas veces cuando iba a formar a ver a Minnesota y a Boston jugar, preparándose para los campos de entrenamiento, y participé muchas veces con David en diferentes hoteles, tanto jugando para Minnesota como los Medias Rojas de Boston, que fue ahí más que duró. Ok, y que en el curso, ¿cómo evolucionó la relación tuya? ¿Qué tipo de persona era David en esos tiempos? ¿Y cómo evolucionó su persona ahora ya, 20 años después? Mira, David, pelotero, fue un jugador muy versátil, una persona muy... David fue saltado al Salón de la Fama de inmediato, digo yo, fue seleccionado al Salón de la Fama en este año. La razón como él fue dentro y fuera del terreno. Es decir que a David no hubo obstáculo, sinceramente. Muchos remuraban, los dominicanos mayormente, que no iba a ser seleccionado. Sin embargo, le tapó la boca mucho por lo que hizo, por lo que era David, por lo que sigue siendo David. Es decir que David, yo pienso ahora mismo esto, que está haciendo más dinero retirado que cuando jugó. Es decir que David no ha cambiado, David siempre vive bien ocupado, y que de una u otra manera David no ha cambiado ni nada, sinceramente, y por eso se mereció ser seleccionado al Salón de la Fama. Ok, una pregunta final para ti, Daniel. El ambiente para Cooperstown allá en tu sector,
en los alrededores tuyos de Yankee Stadium, de Citi Field, la comunidad dominicana? ¿Hay mucho ambiente? ¿Hay preparándose tours y eso para Cooperstown el 24 de julio? Bueno, sí, de parte de nosotros, la Fundación Dominicana de Deporte, la cual yo presido, tenemos en mente llevar unos 600 niños y además los padres y los coaches. Es decir, que ya nosotros tenemos casi 30 guaguas, un tour de 30 guaguas. Vamos a tener que pedir 10 más porque estamos saturados de tanta gente en stand-by. Yo pienso que para mí va a ser histórico que David va a reventar ese día ya en Cooperstown cuando se ha exaltado. Sinceramente, la armonía, cuando Pedro fue algo grande, pero con David, Kevin, ha sido esto increíble, apoteósico, que el dominicano no quiere perderse ese escenario el 24 de julio. ¿Cuántas guaguas de niños? 30. 30. Wow. Bien. Con camiseta y gorra. Ok. Hablamos con Javier Flores, un joven periodista del Listín Diario que estuvo con nosotros la semana pasada. Javier estaba chiquitico cuando David Ortiz comenzó su carrera a principios de los 90, naturalmente. ¿Qué ha estudiado Javier sobre los inicios de David Ortiz? Cuéntanos. Saludos muchachos, muy buenas noches a todos. Lo primero es hablar de lo primero que yo recuerdo de David Ortiz, que fue los primeros 2 meses de David en Boston y la batalla por el puesto de bateador designado que llevaba con Keith Hildebrand, si no mal recuerdo, y la inclinación de Grady Little a jugar más a Keith Hildebrand hasta el mes de mayo, más o menos, a cuando cambian a Keith Hildebrand y en finales de mayo le dan la posición de bateador designado a tiempo completo a David Ortiz y termina la temporada conectando más de 30 cuadrangulares, bateando detrás de Manny Ramírez en el line-up, Manny como tercero, él de cuarto, y ayudando a Boston a llegar hasta esa serie de campeonato que posteriormente pierden con el jonrón de Aaron Boone. Eso fue el inicio, o nadie se esperaba que iba a ser el inicio de las grandes temporadas que iba a tener David Ortiz como el mejor bateador de clutch, el mejor bateador de cosas en la postemporada que tuvo con los Medias Rojas de Boston. Ok, Así Saulo Mota también, pues, no ha terminado, perdón. No. Decía que aquí con el Escogido no me tocó verlo mucho. Sí lo vi en sus últimas de sus participaciones, 2005-2006, pero con lo que ustedes han dicho y obviamente con lo que me ha tocado leer y escuchar, creo que para ustedes, los que lo vieron en esa época, el éxito de David Ortiz posterior a 2003 no fue una sorpresa, porque ya ustedes y ya quien lo había visto acá sabían la clase bateador que era. Ok, Saulo Mota, más o menos en tu época, pues también tú estabas chiquito cuando empezó David Ortiz, pero imagino que habrá leído bastante, ¿no? Sobre la carrera, los inicios de David, que puede refrescarlo. Sí, el detalle especial con este tema para mí, para Javier, es que nosotros somos de una generación que encontró la leyenda de David Ortiz hecha. Nosotros vimos de primera mano cómo fue que protagonizó ese regreso de abajo 3-0 de los Medias Rojas de Boston, cómo fue parte integral de romper esa maldición del Bambino. Pero lo curioso es cuando ya se da a conocer este año la inducción al Salón de la Fama, es cómo empiezan a salir esas historias de David Arias, de David Ortiz, antes de convertirse en Big Papi, digamos. Y una que se quedó conmigo más que otra cosa fue, por ejemplo, cuando lo que estaba mencionando Kevin Cabral al principio, cuando estaba en Wisconsin, en clase A, como en un día cualquiera, que esa filial de los Marineros organizan un derbi de cuadrangulares, y ese joven David Arias, que ni siquiera era el corpulento Big Papi, como ya lo conocemos y lo vimos alcanzar la gloria aquí desde República Dominicana, le ganan un derbi de cuadrangulares a Ken Griffey Jr. en su mejor momento y a Alex Rodríguez, dos de los peloteros que considerados como los mejores en cuanto a habilidad natural para el deporte. Este muchacho de República Dominicana le gana ese derbi de cuadrangulares, una historia bastante peculiar que le invito a los que nos están viendo a buscarla. Y lo mismo también, cómo uno explica esos 6 años que duró en Minnesota, David Ortiz, que apenas batió 260,
lleno de lesiones, como mencionó también Daniel al principio de la muñeca, que lo limitó bastante incluso para su posición de designado, que ocupaba los roces con la gerencia, precisamente por querer cambiar su perfil de bateador, que lo llevó incluso, uno nos explica cómo David Ortiz, un jonronero que dio más de 500 jonrones en una de las pocas temporadas que alcanza más de los 100 partidos con Minnesota, solo pega 10 cuadrangulares. Eso es algo que son de las cosas del béisbol que uno no se sabe explicar, pero que queda para la historia. En 2003 ya todo el mundo sabe la historia. Pedro aboga por él con la gerencia de Boston para que lo firme, y ya el resto quedó para los libros de récords, como dicen. Muy bien. Kevin, veo que David debutó en septiembre del 97, a los 21 años de edad, o sea que él debutó bastante joven en comparación con los debuts que se están produciendo pues en estos tiempos. Eso quiere decir que fue firmado, aunque todavía no estaba la regla de los 16 años de firma, estaba libre en el 92 cuando Ramón de los Santos Pitacora lo firmó para Seattle, pero él fue firmado bastante joven, porque si debutó en el 97, lo firmaron en el 92, solamente transcurrió 5 años en las menores. Quiero mencionarte un dato de que luego de llegar a Minnesota, él en 1999, Salt Lake City, AAA, disparó 30 jonrones. O sea que ya por su poder y por su tamaño, qué sé yo, ya había ahí alguna muestra del poder. ¿Tú tienes alguna referencia en la pregunta de si él era poderoso jonronero desde el principio? Y también ahí mismo, ¿por qué fracasó? ¿Por qué los técnicos de Minnesota no vieron el futuro de David Ortiz? Sí, bueno, David firma, vamos a decir, pocos días después de cumplir 17 años. Correcto. 1992, como tú decías, Héctor, bastante joven, llega a Grandes Ligas a los 21. Y yo creo que el poder se había puesto de manifiesto desde muy temprano, desde 1996, cuando todavía estaba con Seattle, y en ese año, 1997, inclusive, cuando juega 3 niveles ya en la organización de Minnesota y pega 31 cuadrangulares. Y luego viene esa temporada del 99, cuando conecta 30, que dicho sea de paso, esa temporada fue precedida por una en 1998, en la que David tuvo más de 300 apariciones en Grandes Ligas. Entonces, tiene 300 apariciones en Grandes Ligas, batea cerca de 280, conecta 9 cuadrangulares y sin embargo, al año siguiente está en ligas menores otra vez, que es una demostración de que por algún motivo en la organización de Minnesota no se creía en él, que para nosotros que lo veíamos aquí en la Liga Dominicana era hasta cierto punto inexplicable, porque el talento era evidente y el poder era evidente. El tema con Minnesota es que ellos tenían una filosofía en esa época que querían hacer a todos sus bateadores, vamos a decir, como dentro del mismo molde, hacer los bateadores que usaran todo el terreno y que no se concentraran en alar la pelota tanto, que es lo que los bateadores de poder hacen. Y para mí, lo decisivo en el caso de David es que él, vamos a decir que había una diferencia filosófica con el equipo de Minnesota, con la forma como los técnicos de esa organización querían que él bateara y cómo él quería hacerlo y cómo él entendía que podía lograr mejores resultados. Llega a Boston y él mismo narra en su autobiografía cómo le dan la libertad de batear de la manera que él se sienta más cómodo. O sea, que creo que fue más que nada un tema de eso. Los Mellizos de Minnesota trataron de cambiar un bateador que tenía todo el talento, toda la habilidad, todas las herramientas para ser exitoso en Grandes Ligas. Y hay que decir, lo otro de ese periodo de David en Minnesota es que no estuvo saludable. Tuvo la lesión, la fractura en la muñeca, tuvo un problema en una rodilla que inclusive provocó que tuviera cirugía. Entonces creo que esos fueron los dos factores. Querer cambiarlo como bateador y el tema físico, lo que impidió que él quizás demostrara desde antes lo que después vimos en Boston a partir de 2003. Ok, regreso con Daniel Rey. Daniel, ¿tú recuerdas en qué circunstancias se produjo la firma de David con Boston? Porque él fue dado de baja por Minnesota, lo dejaron libre
el 4 de diciembre del 2002. Y entonces ya transcurrió todo el mes de diciembre, estaba finalizando el mes de enero y el 22 de enero se anuncia la firma con el equipo de Boston. ¿Tú recuerdas las circunstancias? ¿Se dice algo de influencia de Pedro Martínez, etcétera? ¿Qué tú sabes? Bueno, en realidad sí, es cierto, pero estuvo involucrado en esa firma para que los Medias Rojas de Boston buscaran la oportunidad de conseguir un bateador zurdo y al precio que ellos lo consiguieron fue apoteósico. Es decir, que Pedro fue el que habló, se hizo responsable y de una u otra manera no quedó mal con la firma de David Ortiz, porque mira todo lo que hizo con Boston. Ya fue cogido como también exaltado en el Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston, que lo hicieron el viernes pasado. Yo estuve ahí presente el jueves, que diga, y ahí estuvo el gerente general hablando, Kevin, de la figura de que él fue parte de esa firma, al igual que firmó Pedro Martínez y Amani Ramírez, y él se expresó diciendo que el que no tiene pelotero dominicano en una alineación no puede ganar una serie mundial. Y así lo dijo claramente, y eso fue apoteósico para nosotros con esa bandera subiéndola, donde también ese gerente general fue también exaltado al Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston. Ok. Kevin, a David Ortiz lo firmaron en ese año por 1.2 millones, ingresando a Boston. No era para una persona joven ahí, reciente, no era mucho dinero para esa época, para un jugador que había sido dejado libre por su equipo anterior, no era mucho dinero, 1.2 millones. Perdón, Kevin, no se está oyendo. No se está oyendo. Si puede quitarme el mute. Aquí estamos. Ok, Perfecto. dámelo de nuevo. Claro que sí. Pues te decía que la realidad es que sí, que si lo vemos desde el contexto de lo que David había devengado como salarios hasta ese momento, era para él un buen salario, porque hay que pensar que en su último año en Minnesota, él ganó alrededor de $900,000. Y una de las cosas que se decía en la época es que los mellizos sabían que si iban a arbitraje con David, iban a tener que duplicar prácticamente ese salario. O sea que quizá en un ambiente donde él no es agente libre, hubiera tenido un salario mayor en esa temporada. Pero 1.2 millones y más que nada la oportunidad, yo creo que fue atractivo para David ir a Boston, juntarse con Pedro, juntarse con Manny Ramírez, y no tenía, hay que decirlo, él no tenía una oportunidad clara en primera instancia, porque el equipo de Boston en esa temporada muerta lo firma él y a Jeremy Giambi, y entonces es Giambi quien juega al principio de la temporada con más frecuencia, no puede hacer el trabajo como designado, correcto. Boston también tenía por ahí a Doug Mientkiewicz, que era un inicialista más defensivo que ofensivo, pero es ya como mencionó Javier, con la temporada un poco más avanzada, en el mes de mayo, por ahí, cuando comienza a jugar a diario y esos números comienzan a subir como la espuma. Pero me parece que, claro, este resultó ser uno de los grandes negocios de todos los tiempos de los Medias Rojas de Boston, si pensamos en las contribuciones de David desde que llegó en 2003 hasta que se retiró. Pero para él en su momento, ese 1.2 millones de dólares amarrado a la oportunidad que iba a recibir, ir a un equipo nuevo, a un escenario nuevo que él probablemente necesitaba, me parece que era atractivo para él. Ok. Y entonces, Javier, su gran inicio en Grandes Ligas, en el gran escenario, Javier, es, vamos a decir, 2003 primero, ¿verdad? Y entonces 2004 cuando gana la Serie Mundial. Me imagino que ahí es ya que se abren las puertas del futuro Cooperstown. Claro, o sea, esa primera temporada 2003 que abre los ojos, que es la que dice en Grandes Ligas, este es David Ortiz, esto es lo que yo puedo hacer, que comienza el mote de Big Papi, y luego en 2004, siendo el protagonista principal, como mencionaba Saulo, de ese regreso del 0-3 hacia los Yankees de Nueva York. Aparte de eso, la consistencia. En 2005 batea 300, en 2006 da los más de 50 cuadrangulares, es protagonista de otra serie mundial en 2013, bateando más de 330, aunque tuvo 2 temporadas por debajo, 2009-2010, retorna en 2011-2012, batea otra vez 300, es líder de un equipo de una serie mundial que ganan en 2013,
bateando tal vez por encima de 300, y es como se mantiene en el tiempo esa consistencia, que no fueron cosas de 2 o 3 años, sino que fue un David Ortiz de yo sé batear, yo bateo, y si me dejan jugar, yo batearé. Y esa fue la confianza que le dio primero Gary Líder, la que le demostró Terry Francona por un gran parte del tiempo, y obviamente ayudado de batear delante o detrás de un Manny Ramírez que en su momento lo ayudó bastante. Bien, Saulo Mota, ¿qué más tú recuerdas de esos tiempos? ¿Qué le digo? Creo que aquí hemos hecho un buen trabajo de resumir un poco la carrera de David Ortiz, pero es lo que dice Javier, y hay que resaltar también que David Ortiz tiene un cariño especial en Boston, principalmente, no solo por el carisma que lo caracteriza, sino porque es el vínculo en común de esas 3 series mundiales. Gana la primera en 2004, en 2007, en 2013. De ese núcleo de su equipo, el único que los vincula a los 3, digamos, es la presencia de David Ortiz en la alineación, siendo parte principal de esos equipos. Es un jugador clutch por demás, un ganador por encima de cualquier otra cosa. Muy bien. Daniel, ¿cómo ha sido finalmente ya Daniel Reyes, Quemadito Reyes, cómo ha sido la relación, cómo tú enfocas la relación personal de David Ortiz con la prensa en el ambiente de ustedes, en Fenway Park, en Citi Field, en Yankee Stadium? ¿Cómo lo ha tratado él siempre? ¿Ha sido huidizo? ¿Ha sido odioso? ¿Ha sido amable? ¿Cómo tú lo defines? David es único en cuanto se refiere a hablar con la prensa. David fue uno de los peloteros que más tarde se iba cuando finalizaba un partido. La razón de que él le daba un poco de pastel a todo el mundo. Él primero hablaba con los anglosajones, que siempre se hacen lo que es la rueda de prensa o las entrevistas para todos. Sin embargo, para nosotros, que siempre queremos el pastel, Kevin, 1-1, tú sabes, para poder tratar de conseguir 2 o 3 minutos. Nunca se negó. David podría el equipo perder, ganar, David era el mismo. La razón de que por eso fue fue seleccionado al Salón de la Fama, por lo que bien se manejó, lo que se sigue manejando. Y David, pienso que es el único. Yo comparo a David ahora mismo, que queda en Grandes Ligas, Nelson Cruz. Lo mismo. Son personas que nacieron para hablar con la prensa, la flexibilidad y darle la oportunidad, porque saben que como ellos juegan, también la prensa tiene su responsabilidad en hacer su trabajo. Kevin, una pregunta final ya para nosotros cerrar esta sesión. Es complicadísima, ¿verdad? Esta pregunta, pero tal vez no tenga más chance de aquí a Cooperstown de hacértela. David, pues, es uno de 30 jugadores en la historia de la Grande Liga con 500 jonrones. Tiene récord de jonrones para una temporada de Boston con 54. Y entonces, un salón de la fama. Entonces llega el nombre de Ted Williams, ¿verdad? Ted Williams. Y los numeritos de David Ortiz con los de Ted Williams, 541 a 500 pues 21 honrones, el asunto de los hits más o menos, las jugadas más o menos, por ahí andan, y con el puntito en contra de David de la defensa, que fue un designado toda su carrera. ¿Qué harían los fanáticos para compensar o para conciliar este punto de vista sobre David Ortiz, el bateador, con Ted Williams, el bateador? Es una pregunta interesantísima. Imagínate, en el caso de Ted Williams, muchos lo llaman el mejor bateador que ha existido, ¿verdad? Y eso lo dice todo, un promedio de 3.44 de por vida, y un hombre que lamentablemente no pudo acumular más volumen porque básicamente perdió 5 años de carrera por sus compromisos vamos a decir, con su país en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. De Corea. Que creo que es algo que hay que tomar en cuenta, y fueron sobre todo los años de la Segunda Guerra, años del pleno apogeo de Williams, que se perdieron. Ahora, el tema es que Williams, Boston nunca pudo ganar con él, lamentablemente, y creo que eso es lo que convierte a David en un personaje tan querido, tan especial
en la ciudad de Boston, porque ¿quién nos iba a decir en una ciudad como esa, que sabemos cómo fue en su momento con el tema racial, que un dominicano iba a tener calles, puentes con su nombre y que iba a tener un reconocimiento tan, vamos a decir, casi unánime, querido por la gran mayoría en Boston, como David Ortiz? Pero la diferencia es que él acarreó equipos a campeonatos, a una franquicia que tenía 86 años en un momento sin ganar. Y como han dicho los muchachos, ese campeonato de 2004 sin David no llega, porque él primero conecta el cuadrangular que clasificó a Boston de la serie divisional a la serie de campeonato contra Anaheim, aunque esa serie estaba 2-0, pero él fue quien decidió el último partido. Después decide el juego 4 contra los Yankees con un cuadrangular con su equipo debajo 0-3, decide el quinto con un sencillo, y ya ahí las cosas de esa serie cambiaron, y el resto, como dicen, es historia. Pero agreguémosle a eso su rol en el 2007, el cuadrangular contra Joaquín Benoit, famoso en la serie de campeonato de 2013, en un partido que su equipo no podía perder, y después más de un promedio por encima de 600 en la serie mundial. O sea, esa hoja de servicios de David y su contribución a los campeonatos de tan directa es lo que lo hace un personaje tan especial en Boston. Yo creo que Ted Williams en su momento, David en el suyo, cada uno tiene un lugar muy especial en esa ciudad, porque realmente lo de Williams como bateador fue algo extraordinario, quizá no igualado cuando uno piensa en la clase de bateador fino y de poder que era, pero David puso unos tremendos números también, y además de eso fue un ganador consistente. O sea que creo que eso es lo que lo hace tan especial. Bueno, vamos a decir que exceptuando la de la no defensa de David y exceptuando pues la tercera serie mundial, los 3 anillos de series mundiales de serie mundial de David, y entonces esos números extraordinarios de Ted Williams, aunque ahora ustedes los sabermétricos ahora quieren restarle mucho mérito a los promedios de bateo. Una cosa es que si Ted Williams queda primero en la ofensiva, David queda segundo en la historia de Boston, y eso es bastante en una franquicia con esa historia, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? Y en el caso de Ted Williams, él es un favorito de los sabermétricos, porque no es solo que bateó 344, sino que tuvo un porcentaje de pasarse por encima de 480, que es algo sencillamente extraordinario, el mejor de todos los tiempos. Pero definitivamente yo creo que ese es el 1-2 de la ciudad de Boston. Cuando uno, y mira, y estamos hablando de una ciudad por la que pasó Carl Yastrzemski, otro grande, pero lo de David fue algo extraordinario, y creo que un tema que pudiéramos revisar más adelante es a nivel de conversación, de entretenimiento y de su orientación, es los dominicanos que ocupan el primer lugar en su equipo históricamente, sea pitcher o sea bateador, porque hay unos cuantos casos interesantes por ahí. Javier, ¿tiene alguna pregunta adicional ya para finalizar? No, ninguna, no tengo. Ninguna, ok. Saulo. Solo resaltar que incluso usted mencionaba la comparación de quién sería el mejor media roja de Boston en la historia, si él o Ted Williams. Yo voy un paso más allá. Yo creo que David Ortiz queda entre los 4 mejores deportistas en general. Está en la discusión. En una ciudad que está acostumbrada a ganar muchísimo, Tom Brady en fútbol americano, Bill Russell en baloncesto, Larry Bird también en baloncesto. Yo creo que en cuanto a lo que contribuyó a su equipo a ganar campeonato, creo que David Ortiz también merece estar en esa conversación. Muy bien. Pues gracias, señores. Así finalizamos esta segunda emisión de Camino a Cooperstown con David Ortiz, Big Papi. Recuerden que la ceremonia va a ser el 24 de julio. Y vamos a dar las gracias a Kevin Cabral, desde Santiago de los Caballeros, a Daniel Reyes, desde City Field en la ciudad de Nueva York, y del personal del Listín Diario aquí a periodistas de la redacción general que también hace deporte, Javier Flores y Saulo Mota. Gracias, señores, y que la pasen bien. Nos vemos la próxima, y también aquí nos vemos la próxima en Camino a Cooperstown. Listín Diario, Héctor Rota Cruz estuvo con ustedes.